el derecho de los países. Está hablando Héctor Timerman a propósito de los fondos buitres, los escuchamos. Hace 2 meses que la Argentina está trabajando con la mayoría de los miembros del G77 y hoy, por unanimidad, los 130 países que componen el G77 más China, todos ellos han presentado una resolución que en su punto, a ver, estamos en la filmina número 2, en su punto resolutivo, dice que deciden adoptar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales como cuestión de prioridad una convención multilateral que establezca un marco jurídico regulador de los procesos de reestructuración de la deuda soberana con el fin de aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, así como el logro de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible de acuerdo a las condiciones y prioridades nacionales. Como ustedes saben, en este momento hay más de 55 billones de dólares que son parte de la deuda internacional, es 3 veces más grande que el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, y eso ha motivado que muchos países tengan el mismo problema que tiene la Argentina, simplemente que la Argentina ha llegado a un límite un tiempo antes de lo que le van a llevar a ellos, porque están en el mismo proceso de ser atacados por los fondos buitres que sufrió la Argentina. Las Naciones Unidas es el ámbito en el cual se deciden las convenciones que cuando hay un vacío legal en el mundo, estas convenciones lo que vienen a hacer es establecer reglas para todos los países que evitan o mejor dicho, resuelven en forma pacífica los conflictos entre los países de acuerdo a los problemas que tengan entre uno y otro. A tal punto, y esto es importante decirlo, que la Convención del Mar fue la que creó el Tribunal del Mar, que fue el tribunal que resolvió el problema de la fragata Libertad cuando la justicia de Ghana, en un acto ilegal también por parte de la justicia de Ghana, embargó nuestro barco insignia. La deuda, y por eso tantos países han apoyado este pedido de que se cree un marco legal dentro de las Naciones Unidas, decidido por los estados, porque eso es lo importante. La convención que se va a escribir, que va a ser una convención escrita basada en una propuesta que va a hacer la República Argentina a través del Ministerio de Economía y de la Cancillería antes de fin de año. Como vemos, el problema de la deuda no es solamente un problema argentino. La deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, hay países como Japón, como Italia, inclusive la Argentina son los países que tienen un menor porcentaje de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Pero sin embargo es el país, que ha sido hoy en día más atacado por los fondos buitres, aunque no es el único, ya que podemos ver en la filmina número 6, acá los países que han sido atacados por los fondos buitres, y vemos que Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Liberia, Brasil, Congo, Camerún, Etiopía, Irak, Grecia, Polonia, Zimbabue, ya fueron o ya sufrieron ataques de los fondos buitres. También creo que declarar la importancia de lo que es el G77 en el mundo. ¿Quiénes son los países que apoyan la necesidad de crear un marco legal que dé respuesta a lo que es hoy el vacío que existe y que ha permitido que el juez Griesa tome las decisiones que tomó? Ese es el mapa mundi, y en verde están los países que han apoyado a la República Argentina en su decisión de establecer esta convención para la solución de la reestructuración de deuda soberana. Como vemos, está todo el Caribe, toda América Latina, todo África, todo Asia. Esto es importante saberlo porque son la mayoría, hay 193 países miembros de las Naciones Unidas y 130 son los países que han presentado hoy el proyecto
para la redacción de esta convención. Así que lo que quería decirles es que la Argentina tiene una larga tradición en convención, en la redacción de convenciones internacionales. Podemos nombrar entre las últimas que la Argentina ha redactado la Convención sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que está basada en la triste experiencia que tuvo la Argentina sobre desapariciones en la época de la dictadura militar, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y últimamente, el año pasado, el Tratado sobre Comercio de Armas. Todas estas convenciones vinieron también a resolver un vacío legal que existía en el seno de las naciones. Así que nosotros pensamos que eventualmente, o sea, en menos de un año, las Naciones Unidas, o sea, los miembros de las Naciones Unidas van a escribir el marco regulatorio, o sea, la ley de quiebras que hace falta para que los países puedan resolver el problema de la deuda sin afectar sus intereses ni los intereses de sus poblaciones. Eso es importante porque también tenemos que decir que ningún país ha aceptado que la deuda se debe pagar sobre el desarrollo social de ese país. E inclusive en el proyecto de resolución que está presentando el G77 a pedido de la República Argentina, dice efectivamente que primero que reconoce el derecho soberano que le asiste a todo Estado de reestructurar su deuda soberana, el cual no debe verse frustrado o obstaculizado por ninguna medida emanada de otro Estado. También dice, reconociendo también que los esfuerzos de un Estado para reestructurar su deuda soberana no deben verse frustrados o impedidos por acreedores comerciales, incluidos los fondos de inversionistas, que buscan realizar compras especulativas de su deuda a tasas profundamente rebajadas en el mercado secundario con el fin de perseguir el pago total a través de litigios. Así que estos son los temas que hoy queríamos presentar, que es la posibilidad cierta que el día 9 de septiembre las Naciones Unidas ha decidido que la Asamblea General tenga un debate sobre la necesidad de la redacción de una convención sobre reestructuración de deuda. Nosotros vamos a estar presentes en ese debate, la Argentina va a estar presente, va a participar del debate y va a haber un voto. Si la mayoría de las Naciones Unidas vota en forma afirmativa, en menos de un año la Argentina le habrá dado al mundo una convención para resolver en forma justa, en forma equitativa, y no bajo las amenazas de un sistema que puede establecer un juez o un país, sino en base a lo que resuelvan todos los estados miembros de las Naciones Unidas, y que de esa manera podamos tener un marco legal, un marco justo, que en definitiva le dé a los países la posibilidad de reestructurar sus deudas de acuerdo a sus posibilidades y no que se vean atacados o extorsionados por un grupo minoritario de empresas, de fondos buitres basados en los paraísos fiscales, que atacan sistemáticamente a los países que necesitan reestructurar su deuda y ponen en riesgo entonces el desarrollo económico, social y político de los pueblos a los que se ven afectados. Muchas gracias. Ahí está. Perdón, que no. Che, paso acá y no. Sacamos esto. No, está bien.
Bueno, simplemente les agrego un dato, que es que desde el año 2003 las Naciones Unidas intentó año tras año plantear el tema de la necesidad de un marco regulatorio. Nunca se pudo poner a votación debido a que algunos países bloquearon la posibilidad de que se vote en las Naciones Unidas un marco regulatorio. Pero desde el año 2003 las Naciones Unidas pone todos los años dentro de sus resoluciones la necesidad de tomar una decisión sobre cómo resolver el tema de la reestructuración de deuda que sea justo y equitativo. Este año, por lo que le ocurrió a la Argentina, es que el G77 decidió por unanimidad y llevar a un voto y ver cuántos países quieren un marco regulatorio y qué países han decidido no participar o que no haya un marco regulatorio y dejar en manos de jueces locales la resolución de los problemas que crean no solamente los acreedores, pues los acreedores han llegado a un acuerdo con la Argentina, sino un grupo minoritario de menos del 1% que con la compra de una pequeña cantidad de bonos han podido lograr frenar este tipo de reestructuraciones de deuda. Lo mismo le ha sucedido a países como Perú, lo mismo le sucede a Grecia con una serie de bonos que los fondos buitre han logrado capturar y que no permiten que se reestructuren. Lo mismo le ha ocurrido a países como Polonia, lo mismo le ha ocurrido en el pasado a países como Brasil. Creemos que de esta manera es la manera más justa, el mundo se va a expedir, la Argentina habrá ofrecido una solución que es justamente, así como hay convenciones sobre financiamiento del terrorismo, convenciones sobre los derechos de la infancia, las convenciones sobre el tema de la venta de armas, el comercio de armas, habrá una convención sobre reestructuración de deuda, que es hoy en día tal vez el problema más acuciante económico, político y social por el cual están enfrentando la mayoría de los países que han debido reestructurar sus deudas en el pasado. Bueno, muchísimas gracias. Solucionado el problema técnico, quería mostrar algunos elementos que contribuyen a lo que acaba de explicar el canciller desde una mirada estrictamente económica. Sobre el hecho que tiene una importancia, me atrevo a decir, si efectivamente las Naciones Unidas aprueba esta propuesta que ha impulsado la Argentina, de la que se ha hecho eco el G77, 133 países del mundo que ya han acompañado a la Argentina con esta cuestión y se han solidarizado, toma ya características históricas, lo que es para nosotros esta coyuntura tan compleja desde el punto de vista fáctico, que son las decisiones que ha tomado el tribunal del juez Griesa, que han sido luego convalidadas por el segundo circuito y más adelante por omisión también aceptadas por la propia Corte Suprema. Es decir, el sistema judicial norteamericano ha puesto, decíamos, a la Argentina en una complicación absolutamente inesperada para todo el mundo. Digo inesperada porque la verdad es que no está acompañada por la más mínima lógica las decisiones que ha tomado este juez, y decíamos también que esto es hoy algo que está afrontando la Argentina, pero que no tiene de ninguna manera un efecto exclusivo sobre la República Argentina, sino que por el contrario es un problema que atañe al sistema financiero global. A punto tal es así que hemos recibido solidaridad de, diría yo, prácticamente la totalidad de los países del mundo. Cuando ha sido pedida la opinión, se han expresado sobre lo inapropiado de la sentencia del juez Griesa, de su interpretación estrambótica de la cláusula pari passu, y han todos señalado que se trata de una cuestión que va a complicar el funcionamiento de las finanzas internacionales. Complicar el funcionamiento de las finanzas internacionales. Fíjense ustedes, un juez, 3 millonarios están complicando
a tal punto las reestructuraciones de deuda internacionales que probablemente el día 9 en las Naciones Unidas se tome el caso argentino como disparador de una nueva convención, de una reglamentación internacional, de una forma internacional de regir este problema por la incongruencia de las decisiones que se están tomando en tribunales norteamericanos. Me voy a referir entonces a nuestra propuesta muy brevemente. Nosotros lo que pedimos es que así como hay en cada uno de los países un sistema jurídico que rige las quiebras en el sector privado, las convocatorias de acreedores en el sector privado, dicho de otra manera, cuando una empresa no puede seguir pagando sus deudas, entonces convoca a todos sus acreedores, los reúne, discute bajo el amparo del sistema judicial y si 66%, es decir, 2/3 de los acreedores aceptan un trato de reducción, de cambio de plazo, todos los demás obligatoriamente lo tienen que aceptar. ¿Por qué es esto? Por la simple lógica de que si no, un solo acreedor puede tirar abajo una reestructuración de una compañía. No tiene lógica económica, no tiene lógica económica. Y es por eso que el derecho ha generado un sistema, un mecanismo para las convocatorias y las quiebras que resuelvan. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que las empresas sigan funcionando y sigan pagando. Si no lo podían hacer bajo las condiciones anteriores, se renegocia y los acreedores contribuyen a que la empresa pueda seguir pagando, que es también el objetivo de los propios acreedores. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué dislate ha ocurrido con este fallo del juez Griesa? Nosotros conseguimos que el 92,4% de nuestros acreedores, después de ese default 2001, default en base a un endeudamiento sobredimensionado que tomó la Argentina bajo un régimen que justamente previo a nuestro gobierno consistía en tomar deuda y más deuda para pagar la deuda anterior, cuando esto estalló en el default 2001, ni este gobierno tomó la deuda, ni este gobierno declaró el default. Pero cuando pasó esto, Argentina llamó a sus acreedores, negoció con sus acreedores con tal éxito que el 92% aceptó. Pero con un 1%, este multimillonario, Paul Singer, está tratando de impedir que todos los demás puedan cobrar. Y está poniendo una falta de racionalidad, no al caso argentino, que es se llama en inglés un leading case, un caso ejemplar, ¿no? Un primer caso. Argentina es un leading case de cómo la insanía del sector financiero puede atentar contra el funcionamiento normal, razonable, lógico del sistema de financiamiento de los países soberanos y sus reestructuraciones. Esto ha sido aceptado en todo el mundo, a punto tal que hoy estamos llevando, no solo estamos trabajando para solucionar esta incongruencia de un juez con el caso argentino, sino que queremos que esto no se repita. Queremos que esto no pase y nos han pedido el resto de los países que esta experiencia sirva para que lo que hizo Griesa no vuelva a pasar nunca más. Esto es nunca más a los Griesas, nunca más a los Singer, que son los fondos buitres que atacan a los países para cobrar rendimientos, como en este caso del 1.600%, impedir la sostenibilidad de las economías pequeñas y entonces poner en riesgo el sistema financiero internacional en su conjunto. Tal es la preocupación que ahora esto está elevado también a las Naciones Unidas para que haya una convención en donde va a participar en su redacción la República Argentina, conociendo muy bien este caso, para que esto no vuelva a ocurrir más, nunca más a los ataques especulativos contra los países, nunca más a los rendimientos usurarios en base a jueces que los convalidan, nunca más queremos que los países y los pueblos estén sometidos a pequeños grupitos que buscan ganancias multimillonarias poniendo en jaque procesos que funcionan normalmente. Y con tanto éxito como el caso argentino, con tanto éxito que con una quita enorme, formidable como la que consiguió la Argentina, tuvo una aceptación prácticamente unánime por todos sus acreedores. Entonces, esta es la intención que se ha tenido al llevar a las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas vota afirmativamente, estaremos escribiendo una convención que impida que esto vuelva a ocurrir. Pero quiero dejar en claro lo siguiente. Quiero dejar en claro que nosotros no queremos ser un ejemplo de estudio. Queremos que esta convención también llame a la lógica a todos y que lo que se resuelva en esta convención se aplique también al juez Griesa. Que se aplique también al juez Griesa.
porque entonces nosotros necesitamos que, si todo el mundo está de acuerdo en que esto no tiene que ocurrir, que no ocurra tampoco ahora. Así que necesitamos que se tomen medidas contra el juez. Pero esto, bueno, irá ocurriendo en el transcurso del tiempo. Por supuesto que vamos a mostrar que esto es un problema internacional, esto ya está demostrado, que se ha puesto en evidencia que esas grietas en los contratos, que esos pequeños resquicios son aprovechados por los sectores más especulativos para hacer una ganancia a costa de los demás. Y ahora claramente a costa de los demás, porque quieren impedir que los que aceptaron la reestructuración cobren hasta no poder cobrar sus ganancias multimillonarias. Decimos que es un caso que no atañe únicamente a la Argentina, este es un gráfico que ya hemos mostrado, pero quiero mostrarlo de nuevo, porque estos son los defaults en la historia internacional. Y lo que podemos ver es que, y lo mostraba también recién el canciller, no es un problema argentino entrar en default. Miren qué escándalo también implícito en esta afirmación de que Argentina es un defaulteador serial. No es así. Turquía tuvo en su historia 9 defaults, Brasil 9, México 8, Rusia 7, Austria 6, España 6, Estados Unidos 6 defaults en su historia, India 6, Alemania 3, China 2, Japón 2, Reino Unido 1, Italia 1, Canadá 1. O sea, todos los países han pasado en alguna coyuntura histórica por situaciones como las que pasó Argentina en 2001. Nosotros hemos discutido muchísimo el modelo que llevó a Argentina al endeudamiento, pero no les quepa duda que los defaults son un problema mundial. ¿Y cómo sale un país de un default? Reestructurando su deuda, renegociando con sus acreedores. El fallo de Griesa impide y niega el derecho de los países a reestructurar. Este es el problema de fondo. Su interpretación de la cláusula pari passu, convalidada por todo el sistema judicial norteamericano, su interpretación lo que dice es que un país no puede reestructurar porque si cayó en default con un bono con cláusula pari passu, la interpretación de Griesa dice no le puede pagar a ninguno de los que entran a la reestructuración hasta no pagarle a los que tienen los bonos en default. Por lo tanto, nadie va a entrar nunca a una reestructuración. Lo que estamos tratando de establecer son mayorías, como hay en los sistemas nacionales para los privados, también para el sistema internacional y para los países soberanos, que todos tengan que aceptar cuáles son esas mayorías y una vez que esas mayorías están establecidas, que no pueda venir alguien con un bono que ha comprado a precio vil a tratar de voltear lo que han aceptado en buena fe miles y miles de acreedores de los países que han tenido alguna dificultad. Podemos ver aquí también las reestructuraciones. Miren, estas son reestructuraciones de deuda del Club de París y con acreedores privados. Esas barritas muestran cómo a lo largo de la historia han tenido lugar muchísimas reestructuraciones de deuda. Pero déjenme avanzar un poco porque este otro gráfico, en su línea roja, muestra cómo se han generalizado los ataques judiciales contra las reestructuraciones de deuda. Esa línea roja muestra cómo ha ocurrido, y con más intensidad en los últimos tiempos, que los países que reestructuraron sufrieron después demandas de algunos acreedores. Pero lo más interesante, y que aparece en el siguiente gráfico, es que el 75% de esas demandas fueron hechas por los llamados fondos buitres. Fíjense, porque muchos nos hablan de que Argentina tiene jurisdicción Nueva York, jurisdicción Londres, jurisdicción Japón para algunos de sus bonos. Estamos hablando ahora de un caso como es el del juez Griesa, no de la reestructuración y sus jurisdicciones, sino de los bonos de los 90, ¿no?, que tenían la sede en Nueva York para muchas de sus emisiones de bonos. Pero fíjense qué interesante. Cuando uno dice, bien, yo emito un bono y si hay algún problema con mi acreedor,
Entonces, un juez tendrá que resolver si tiene razón el país o tiene razón el acreedor. No está pensando en los fondos buitres, porque los fondos buitres, aun cuando uno tiene jurisdicción en Estados Unidos, en Japón, en Londres, los fondos buitres no son acreedores del país que tienen un problema con el país. Son quienes compran títulos a precio vil en el mercado secundario solo para hacer juicio. Y este aquí que el 75% de los juicios contra los países han tenido como origen demanda de los fondos buitres. Así que los fondos buitres son los que tienen que ser denunciados. Los fondos buitres son los que tienen que desaparecer. Los fondos buitres son los que están perturbando el sistema internacional. Y el sistema internacional tiene que defenderse de los fondos buitres poniendo reglas de juego contra los fondos buitres, que impidan que lucren los fondos buitres comprando deuda a dos monedas para conseguir ganancias multimillonarias. Esto es lo que estamos proponiendo en las Naciones Unidas. Esto es lo que esperamos que apoyen todos los países del mundo, ya lo han hecho 133. Esperamos que Estados Unidos y Europa también se sometan al sistema de las Naciones Unidas y colaboren con el sistema de las Naciones Unidas, porque los fondos buitres son un problema internacional, particularmente de los países sobreendeudados, particularmente como ha ocurrido como caso llamativo de los fondos buitres que han atacado al Congo, que han atacado a pequeños países y que a veces han hecho aberraciones, como impedir que ayuda humanitaria llegue al país para cobrarse. U otras aberraciones también de orden simbólico, como tratar de embargar embajadas, embargar nave insignia, como fue el caso de la fragata Libertad. Son un parásito del sistema financiero internacional y hay que erradicarlo. Tiene que desaparecer de la faz del sistema financiero internacional el accionar de los fondos buitres. Y esto solo puede hacerse con el concurso de las naciones. Por supuesto que esto también implica que ningún juez se haga eco, incluso amplificador, de estas demandas completamente ilegales, desproporcionadas y que buscan ganancias usurarias. Por supuesto que los jueces también tienen que ser responsables. Por supuesto que los sistemas jurídicos de todos los países tienen que ser responsables de esta cuestión. Pero necesitamos que más allá de lo que haga cualquier país, el órgano que nuclea a todas las naciones del mundo saque una convención que regule esta cuestión para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Pero que en esa discusión también esté implícito, porque es Argentina el caso mencionado, y no solo por los países involucrados. Ayer hemos tenido una noticia de que ICMA, que es una asociación que reúne a 457 bancos internacionales, una asociación de mercado de capitales internacional que se dedica a proponer nuevos estándares para las operaciones de deuda soberana. Ayer y hoy se está discutiendo esto en Londres. ICMA ha dicho que por el caso argentino hay que cambiar las cláusulas de los títulos de deuda de todos los países. No porque estuviera mal, sino porque los oportunistas han encontrado un agujero en la legislación, han interpretado cláusulas que eran para otra cosa para favorecerse, y porque jueces que han acompañado estas interpretaciones le han dado beneficios que nadie esperaba y que no les corresponden.